Capítulo 3. El rol del futuro. Objetivo personal y proyecto de conciencia. La llamada del futuro. En 1972, durante la filmación de mi película La montaña sagrada, comprendí por primera vez la importancia del futuro en nuestra salud psíquica y física. El rodaje, debido a unos rumores infundados, se convirtió en una pesadilla. Buscando lugares con arquitectura colonial en la Ciudad de México, frente a la venerada Basílica de la Virgen de Guadalupe, filmé un camión lleno de actores desnudos, semejando cadáveres de estudiantes fusilados. Se corrió la voz de que yo había realizado una misa negra dentro del templo, infamando a la Virgen. Comenzó entonces en los periódicos amarillistas una campaña de insultos y amenazas. Fui convocado y amenazado por el ministro de Gobierno, que me exigía que cortase de mi película esa escena de misa negra, sin que yo pudiera convencerlo de su inexistencia. En la noche de esta desagradable discusión me vino a amenazar frente a mi casa un grupo de policías sin uniforme, los halcones, gritando: Jodorowsky, te vamos a matar. Al día siguiente metí todos mis negativos en el maletero de mi coche y vi a Tijuana, acompañado por mi mujer y mis hijos y mi gato. Partí hacia Nueva York, donde comencé el montaje de la película. Esta injusta persecución, agregada a la tristeza de haber perdido mi territorio y mis amigos, más las normales dudas sobre la calidad de lo que había filmado con La montaña sagrada, yo quería nada menos que revolucionar el cine. Me provocaron un estado de inquietud angustiosa que me hacía sudar todas las noches. Empapaba cada vez al menos 7 camisetas. Ninguna píldora recetada por los médicos que consulté pudo hacer que cesara tal fenómeno. Un día, comprando en una librería esotérica unos tratados taoístas, el dependiente, al reconocerme, entabló conversación conmigo. A la luz del tema surgió el nombre de un sabio chino residente en Nueva York que, aparte de ser famoso maestro de Tai Chi Chuan y del arte de la caligrafía, ofrecía consultas gratuitas una vez por semana a las personas del barrio que estaban enfermas. Su nombre era Chen Man King. Vivió entre 1902 y 1975 y acudí a verlo. En la antesala de un gimnasio, sentado frente a una mesa en la que había un pequeño almohadón, y utilizando sus conocimientos de medicina tradicional china, tomaba en la muñeca de los enfermos los 3 pulsos chinos mientras preguntaba por los síntomas. Después de hacer cola durante un par de horas, había al menos 50 personas esperando. Me senté frente al hermoso anciano. Emanaba de él una extraordinaria fuerza bondadosa. Me miró como si me conociera desde hacía mucho tiempo. Palpó mi muñeca y me preguntó cuál era mi problema. Por las noches transpiro sin cesar, le dije. Fijó sus ojos en los míos y pronunció esta inesperada pregunta: ¿cuál es tu finalidad en la vida? Me turbé y, con una falta de respeto de la que muy pronto me arrepentí, contesté: he venido para que me dé un remedio contra el sudor, no a discutir de filosofía. Con calma me respondió: si no tienes una finalidad en la vida, no te puedo curar. Esto me produjo una gran conmoción psicológica. Lo primero que se me vino a la mente fue lograr terminar mi película, pero enseguida sentí muy circunstancial ese deseo y se me transformó en tener éxito y triunfar mundialmente, finalidad que también se desmoronó al hacerme instantáneamente consciente de mi neurosis social. Encontrar una mujer que me ame y que yo ame y fundar una familia feliz. En esos escasos segundos, frente al sabio, me di cuenta de que las finalidades que me hacían actuar, consumiendo mi energía física y espiritual, eran la búsqueda de todo aquello de lo que mi familia me había privado. Hijos de inmigrantes judíos rusos, mis padres y también sus padres nunca habían logrado realizar sus sueños en Chile, tierra que los adoptó. Mi madre había deseado ser una famosa cantante de ópera y mi padre se concebía como un posible gran filósofo. La miseria
en que la emigración sumió a las dos familias, materna y paterna, les destrozó toda posibilidad de realizar sus talentos. Desde temprana edad tuvieron que trabajar hasta convertirse en modestos comerciantes, encerrados desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en una estrecha tienda de ropa. Cualquier artista o intelectual con éxito despertaba en ellos envidias tremendas. Por turbios motivos referentes a la virginidad de mi madre durante la noche de bodas, las dos familias se odiaron a muerte. Desde que tuve uso de razón, vi a mi padre y a mi madre pelearse, vertiendo palabras colmadas de odio. Siendo yo el producto de dos clanes antagónicos, no fui bien tratado ni por el uno ni por el otro. De ahí que mi finalidad fuera realizar todo lo que ellos no habían podido, pero al mismo tiempo impidiéndomelo, ya que en mi inconsciente estaba prohibido ser más que ellos, porque si lo lograba les causaría un inmenso dolor y una no menor inmensa envidia. Si mi árbol genealógico me impedía realizar mis obras, triunfar socialmente, amar y ser amado, fundar una familia feliz, me pregunté, si todo esto se realizara, ¿cuál sería entonces mi verdadera finalidad? Bajo la profunda mirada de Chen Manqing, en cuyos ojos creí entrever un universo completo, pleno de ternura y piedad por la vida de los otros, presto de ser útil de forma desinteresada a la humanidad entera, me di cuenta de que mi finalidad de vivir no era la de un individuo aislado, sino la finalidad de toda la raza humana, la presente y la futura. Con timidez y vergüenza me atreví a decir, quiero conocer todo el universo, vivir tantos años como vive el universo, convertirme en la conciencia del universo, crear eternamente. Creí que el sabio se iba a burlar de mí, acusándome de delirio de grandeza, pero fue todo lo contrario. Con una sonrisa bondadosa me dijo, tienes una finalidad en la vida, te puedo curar. Y anotó una lista de hierbas, semillas y cortezas vegetales que debía comprar en la farmacia del barrio chino para hacerla servir y luego beber la decocción. Así lo hice y dejé de transpirar, no sé si por los efectos del remedio o por la paz espiritual que ese hombre medicina me transmitió. Su mensaje silencioso, comunicado a través de su ejemplo, me había hecho comprender que la realización del individuo es imposible si tiene solo una meta personal egoísta. Interpreté su actitud de exigirme una declaración de finalidad en la vida para curar una, al parecer, simple enfermedad, como una invitación a que me liberara de mis intereses puramente personales, cambiándolos por una meta que englobara no solo la raza humana, sino también a todos los seres conscientes del universo. Para él no existían enfermedades, solo corporales. La raíz del mal se ubicaba en una conciencia maniatada por el intelecto. Años más tarde, imitando a Chen Manqing, al que sus alumnos llamaban Whiskerman, hombre que con solo mirarme y hacerme una pregunta capital se había convertido en mi maestro para toda la vida, decidí ofrecer consultas gratuitas de tarot todos los miércoles en un café público y preguntar a mis consultantes al comienzo cuál era su finalidad en la vida. Los problemas corporales y mentales son respuestas a los traumas que el inconsciente guarda como secretos, y para sanar es necesario saber qué deseamos verdaderamente. Esto lo simbolizarían dos cartas representando el camino de la vida, respondiendo a las preguntas: ¿de dónde vengo? Mi formación, mi familia, mi personalidad adquirida. ¿Y a dónde voy? Mi meta real, a veces desconocida por mí mismo. Igualmente, para el análisis del árbol genealógico me acostumbré a pedir al consultante que expresara su finalidad en la vida para así guiar nuestra búsqueda. La medicina tradicional, como la psicología tradicional, se centran en el ser enfermo con sus síntomas, buscando arreglar lo que no va, producto del pasado. La investigación psicológica es orientada siempre hacia la memoria sepultada en el inconsciente, en busca de los nudos traumáticos, origen de los problemas. La terapia Gestalt, originada y desarrollada por el Dr. Phil Peirce, que vivió entre 1893 y 1970 en Estados Unidos, y todas las teorías
del aquí y ahora, inspiradas por las técnicas de meditación oriental, dieron un paso adelante, comenzando a trabajar sobre el presente. ¿Cómo se siente el paciente? ¿Qué desea? Pero me parece que estas técnicas son incompletas por negar la importancia del futuro. ¿Cómo sanar el árbol? Llevándolo a su realización. Antes que nada, cabe preguntarnos qué concepto tenemos de la salud mental. Sigmund Freud escribió sobre personas aquejadas de diferentes neurosis y construyó su imagen del hombre partiendo de la base de que la sociedad enferma era la realidad. Deseó aliviar el sufrimiento de sus pacientes, dándoles claves para adaptarse a un destino engendrado por la familia, la sociedad y la cultura. Nunca vislumbró el acto revolucionario de mutar. Una breve historia sufí, escuchada en una conferencia sobre las enseñanzas de los místicos del Islam, corroboró lo que comprendí con Cheng Manjin. Un turista que visita una cantera donde trabajan arduamente dos obreros, dando cortes cada uno a un pedazo de roca, pregunta al primero de ellos: ¿qué hace usted? Recibe una respuesta airada: ¿acaso no lo ve? Me han ordenado tallar esta maldita roca para convertirla en un ridículo cubo. Pregunta lo mismo al segundo obrero y este, con una sonrisa plácida, le responde: me han contratado para que talle la primer piedra de una hermosa mezquita. El primer obrero se desespera porque no ve la finalidad de lo que hace. El segundo sabe para qué va a servir su obra. Esta historia me hizo comprender que la piedra que se tallaba era un símbolo de nuestra propia vida. Si no concebimos su finalidad, enfermamos. En el fondo, cada afección es el resultado de ignorar la mutación que nuestro ser esencial debe realizar en el futuro. O sea, una falta de conciencia. Establezco una diferencia entre conciencia con mayúscula y conciencia en minúscula. Se confunde el concepto conciencia con mayúscula por aquello de lo que soy consciente, es decir, aquello de lo que me doy cuenta en la vigilia. Sin embargo, el cerebro funciona principalmente durante el sueño, de forma libre y constante sin que lo notemos. Somos un todo, semejante a un iceberg en el que lo poco que se ve es menor que la inmensa parte sumergida. En realidad, lo que es consciente con minúscula es aquello que erróneamente llamamos inconsciente. Somos más el inconsciente que la conciencia. Si nos liberamos del concepto de ser consciente de, la conciencia con mayúscula es lo que realmente somos, una naturaleza indefinible a la que a veces llamamos alma y otras espíritu. Así lo entendió el surrealismo, el budismo y todas las enseñanzas de la filosofía hindú. Sería un error limitarse a creer que, liberándonos de los males físicos y materiales, alcanzamos la felicidad. Solo la revolución de la conciencia es el final del sufrimiento. El dolor físico o psíquico que experimentamos, aceptado de forma consciente, permanece siendo dolor sin transformarse en sufrimiento. Sin que nos apoderemos del dolor como si fuera un objeto, la conciencia con mayúscula es un estado de unidad, de no dualidad, donde no vemos sino que no nos vivimos. Desde el momento en que nos vemos, nos consideramos, nos definimos, perdemos la conciencia con mayúscula. El ego es sufrimiento por ser una limitación del ser esencial. En realidad, lo que llamamos conciencia con minúscula es la individualidad de la vigilia, una cárcel racional que nos hace creer que solo somos aquello de lo que nos damos cuenta. Creemos ver lo que vemos, sin darnos cuenta de que los ojos nos comunican datos que solo registra el inconsciente. Lo mismo sucede con el resto de los sentidos. Vivimos colmados de multitud de pensamientos, sentimientos, deseos y sensaciones que se pegan como sombras a aquellos que llamamos conscientes, con minúscula. La conciencia con mayúscula no es conciencia con minúscula de un objeto, ni deseo de un objeto, sino conciencia con minúscula de sí misma. Se llega a ella cuando nos liberamos de cualquier deseo que no tenga por objeto la conciencia con mayúscula en sí misma. El trabajo en el objetivo, repeticiones, creación y nivel de conciencia con mayúscula.
Antes que nada, incluso antes de leer lo que viene a continuación, formula en una sola frase cuál es tu objetivo, meta o finalidad en esta vida. Es decir, si tuvieras la posibilidad de redactar el menú de tu existencia futura, ¿qué frase resumiría mejor la totalidad de cuanto aspiras en lo más profundo de ti mismo, de ti misma? Entendiendo, por supuesto, que dicha frase no tiene por qué ser definitiva, pues podría evolucionar al mismo tiempo y en la misma medida que tú fueses avanzando en tu trabajo a lo largo de tu existencia. A estos efectos, recordemos la máxima del maestro Lao Tse en el Tao Te Ching: la andanza de 1000 líes, más de 500 kilómetros, empieza con una pisada. Y por lo que se refiere al árbol genealógico, ese primer paso consiste en formular tan claramente como sea posible una respuesta a las preguntas: ¿cuál es mi finalidad a lo largo de mi existencia? ¿Hacia dónde me dirijo? Si yo pudiera definir en una palabra cuál es el porvenir que deseo, ¿qué diría? No hay que preocuparse por el momento de saber si ese objetivo que uno se plantea es lo suficientemente elevado, sublime. Lo que en realidad cuenta es que estés profundamente de acuerdo con la frase que resume tus aspiraciones. Ciertas personas tienen a mal el hecho de formular sus respectivas metas y dicen cosas tipo: eso no sirve para nada, o no tengo ningún objetivo, e incluso soy incapaz de proyectarme hacia el futuro. En general, eso es signo de que no fuimos muy bien acogidos tras nuestro nacimiento, que nuestros padres no supieron o no pudieron considerar a aquellos niños recién nacidos que éramos, entonces, como un objetivo en sí mismos. Es posible, por tanto, que la persona permanezca prisionera de esa carencia y se vea privada de proyectarse hacia el porvenir porque inconscientemente desea ser el centro de la atención de sus padres, su objetivo principal. Y esto hará que siga tributaria de ese deseo en lugar de ofrecerse a sí misma la posibilidad de un objetivo propio. En otras palabras, si no logras plantearte un objetivo es porque el árbol te mantiene encerrado en el pasado. Si fuera este tu caso, en el capítulo que trata sobre el nacimiento veremos la forma en que se puede superar esta carencia, pero de momento podrías formular así la respuesta a tu objetivo: encontrar mi finalidad en la vida. El objetivo, punto de arranque para elaborar el árbol. Esta simple frase que acabas de dar representa una etapa determinante para el estudio de tu árbol genealógico. En la cima del esquema rectangular que presentábamos en el capítulo anterior, es muy posible que tengas alguna casilla que aún permanece vacía. Esa casilla nos puede venir muy bien para inscribir en ella el objetivo que nos habrá de servir como brújula en la tarea de diseñar el árbol genealógico. Tu objetivo consistirá, por un lado, en trabajar ese aspecto en el que tu árbol genealógico en su conjunto tiene mayor necesidad, sea el plano material, creativo, afectivo, intelectual o espiritual, y también ese otro en el que tu árbol te prohíbe o te impide hacer algo. Si nuestro objetivo coincidiese precisamente con lo que el árbol genealógico nos prohíbe, no nos deja hacer o nos hace creer que es imposible de lograr, el estudio del árbol se nos convierte en un conjunto de rastros, trabas, creaciones psíquicas que se oponen a la realización de nuestro verdadero proyecto. Así pues, vuelve a la frase que antes habías formulado o escrito, pero ahora, a la luz de esta propuesta, mi objetivo en la vida es todo aquello a lo que el árbol genealógico se opone y o todo cuanto no es capaz de cumplir y o todo cuanto me prohíbe realizar. Nuestra finalidad será lograr algo que todavía no se ha cumplido, por ejemplo, realizarme en un trabajo que me interese, o bien la continuación de un proceso en el que ya estamos inmersos, pero que, conscientemente o no, tememos que interrumpa, por ejemplo, educar a mis hijos lo mejor posible y continuar formando una pareja unida. Por lo tanto,
Se puede decir que ese proyecto de futuro está ligado en cierta medida a una prohibición o a una amenaza. En ocasiones, tal amenaza o prohibición están tan plenamente integradas en nuestra educación que no somos capaces de detectarlas. Nos decimos, por ejemplo, sí, con toda seguridad siento miedo a perder lo que tengo. La vida está hecha de pérdidas y accidentes. Me gustaría tener una profesión interesante, pero me rindo a la evidencia. La mayoría de la gente tiene un trabajo que le aburre. Sin embargo, el hecho mismo de poder formular un deseo relacionado con nuestro porvenir es signo de una aspiración profunda a crear, primero durante nuestra vida y después en nuestro linaje, acciones e informaciones nuevas. Es justo a través de nuestra propia realización como el árbol genealógico evoluciona. Además, los obstáculos que presenta el propio árbol una vez que hemos sido capaces de superarlos, constituyen nuestro camino iniciático, una victoria sobre la inercia. El objetivo personal es, pues, lo que nos permite comenzar a ver la trampa que nos tiende el árbol, pero es también el tesoro potencial del que se nos hace depositarios si logramos alcanzar con éxito todo aquello a lo que aspiramos desde lo más profundo de nosotros mismos. Esto que acabamos de decir sirve de hilo conductor para orientarnos en el estudio del árbol genealógico. El trabajo en el árbol no puede convertirse en una psicoterapia en profundidad de todos y cada uno de los miembros del linaje de 4 generaciones. Una vida entera no sería suficiente para analizar los meandros de esa multiplicidad de vidas y correríamos el riesgo de perdernos hasta el punto de no poder discernir nada. Bien, al contrario, el trabajo metagenealógico debe desembarcar en una toma de conciencia concreta, orientada hacia las soluciones y en la posibilidad de un cambio real para la persona que interroga a su árbol. Se trata más de llegar a un esquema que resuma las fuerzas psíquicas presentes que de elaborar un cuadro minucioso en el que los detalles se superpongan hasta formar una amalgama ilegible. La historia iniciática que se relata a continuación, posiblemente de origen chino, ofrece una metáfora perfecta de este proceso de esencialización. A un emperador que amaba la pintura se le antojó un día tener en la sala del trono el retrato de un gallo de combate. Pidió que le enviaran al mejor pintor y llegó ante él un maestro de maestros. ¿Cuánto tardarás en traerme el cuadro? Majestad, si deseáis el mejor retrato de tan noble animal, es necesario que me concedáis 6 meses. El emperador accedió y el pintor se encerró en su taller. Apenas cumplió el plazo, el soberano reclamó la obra. El maestro anunció que aún no la había terminado y solicitó otros 6 meses más. El gobernante, después de un acceso de cólera, accedió al pedido. Esperó obsesionado durante las 24 semanas y él mismo, con un impresionante séquito, llegó al taller. El artista se excusó y pidió otros 3 meses más. El mandatario, al verse sin su gallo, enrojeció de furia. «Sea, pero si para ese entonces no has terminado, haré que te corten la cabeza». Pasados los 90 días, el regente, seguido por sus verdugos, corrió hacia la casa del pintor. Este los hizo pasar al taller, en donde solo había una gran tela en blanco. «¿Cómo?», vociferó el emperador. «Aún no has hecho nada. Ordenaré que te corten la cabeza». El pintor, sin hablar, tomó su pincel y con velocidad vertiginosa, de un solo trazo, pintó el gallo más hermoso que se hubiera visto en el imperio. La belleza del ave era tan intensa que el emperador, arrobado, cayó de rodillas ante la obra maestra. Cuando se repuso de la emoción, volvió a encolerizarse. «Reconozco que eres el mejor, pero sin embargo haré que te degüellen. ¿Por qué me has hecho esperar tanto tiempo si podías haber cumplido mi encargo en unos minutos? Te has burlado de mí». El maestro invitó al mandatario a visitar su casa. Había miles y miles de dibujos de gallos, estudios anatómicos, aves disecadas, huesos de animal guerrero, innumerables intentos de cuadros, apuntes, libros sobre su crianza y corrales llenos de gallos vivos.
La experiencia, la observación y el trabajo intenso conducen a la esencialización del gesto, pero también nos sirve la orientación hacia un objetivo, que será la que remolque el trabajo en el árbol hacia una dirección vital para el consultante. Ejemplo de un caso. Los abuelos ganaderos trabajaban muy duro para alimentar a sus 8 hijos. La dureza de su trabajo y el poco tiempo que dedicaban a las fiestas familiares y a las muestras de cariño en general, es decir, su no disposición afectiva, en aquella época esto no suponía más que la expresión de lo que era su preocupación principal: sobrevivir y criar a sus hijos. Según su propia lógica y las condiciones de su existencia, no hubo ningún error consciente por su parte. Se puede alegar que ellos vivieron honestamente. Su tercer hijo, que con el tiempo se convirtió en carnicero, amplificó el valor del trabajo hasta caer en el exceso. Nunca prestó atención a las relaciones familiares y conyugales, dedicándose a acumular lingotes de oro en el sótano de su casa, obedeciendo así lo que más interesaba a sus padres: acumular riquezas, en previsión de que se hiciera realidad una potencial hambruna y poder mantener a su familia al abrigo de cualquier calamidad. En la tercera generación, la nieta es vegetariana, kinesióloga y masajista, y se esfuerza en curar tales excesos de materialismo en su propia vida y en la de los demás, restaurando a tal fin el equilibrio afectivo, más en particular en el ámbito de las caricias táctiles que tanto había echado siempre de menos. Jamás había estado en brazos de su padre y éste a su vez tampoco había sido acariciado por sus propios padres. Desde el punto de vista de ella, lo único que nos interesa, si estudiamos su árbol, en sus ancestros hubo una falla, o digamos mejor una falta de información, de contacto, de afecto. En esta carencia, la que ella se esfuerza en subsanar tanto en su propia vida como en la de los demás. Ella compensa todo eso en su árbol genealógico, desterrando las costumbres de comer carne de una forma de alimentación, según ella, más saludable, y ofreciendo a sus clientes un contacto personal muy benevolente. Su objetivo: realizarme en una relación de pareja apacible y cariñosa y fundar una familia. Trampa. Su árbol genealógico no presenta ningún ejemplo de pareja cariñosa y afectiva. En 3 generaciones todas las uniones se habían visto dictadas por la necesidad de continuar la explotación ganadera y de las tierras, administrar el negocio de la carnicería, etc. La matanza de animales y el posterior troceado de la carne han sido, a la par, un ambiente violento. Las relaciones de pareja y de familia son cualquier cosa menos apacibles. Las mujeres del árbol genealógico, agobiadas por los múltiples embarazos y obligadas, por otro lado, a seguir trabajando, han pasado el mensaje inconsciente de que se es mucho más feliz evitando ser madre. La trampa que tiene este árbol es que reduce a esta consultante a la soledad, al presentarle la pareja como un espacio de conflicto y de ruptura, y dejándole como única escapatoria la relación de asistencia y cuidado a sus pacientes, o de manera sublimada tratando maternalmente a sus clientes. Tesoro. Además del trabajo de conciencia ya cumplido por esta consultante, su demanda y su búsqueda de afecto revelan una necesidad vital, tanto para ella como para su árbol, de reinventar la célula familiar como un espacio de intercambios, de amor y de conciencia. Si sus ancestros vivían dentro de una lógica de supervivencia material, nuestra consultante toma conciencia de otras necesidades más sutiles, pero también necesarias. Al todopoderoso miedo que prevalece en su árbol como valor clave, ella lo sustituye en su árbol por el todopoderoso amor. Veamos otros ejemplos más breves, entresacados de situaciones reales y que nos sirven para ilustrar la manera en que el objetivo formulado por el consultante nos puede orientar hacia la interpretación de su árbol en una doble vertiente, como trampa y como tesoro. Por supuesto, estas interpretaciones no pretenden tener un valor universal y deberán ser debidamente matizadas en función de cada persona. En todos y cada uno de estos ejemplos, el tesoro es una forma de conciencia que puede ser válida para cualquiera y cuya dimensión universal sobrepasa las limitaciones específicas del árbol. Ejemplo 1. Objetivo: ser feliz. Trampa.
El árbol presenta una profunda tristeza, incluso varias depresiones bien escondidas en su interior. Es sin duda un terreno propicio para vínculos sadomasoquistas y su máxima favorita podría ser: la vida está llena de sufrimientos. Tesoro. Al encontrar su propia manera de ser feliz, es decir, celebrando cada instante del milagro de estar vivo, el consultante aporta a su árbol una información crucial. La vida es alegría, no sufrimiento. Ejemplo 2. Objetivo: ser rico. Trampa. El árbol no transmite ningún valor espiritual y contempla la realización material como la realización suprema. Pero al mismo tiempo, él trata de hacerse multimillonario, algo que ningún miembro del árbol ha logrado. Es una fuente de angustia y de culpabilidad porque supone una traición a la pobreza que aflige a la familia desde hace generaciones. Tesoro. El dinero no es sino el símbolo concreto de un intercambio de energía. Con el hecho de restablecer el amor al dinero en su árbol genealógico, el consultante restaura a sí mismo el respeto a la energía vital y a la abundancia. Ejemplo 3. Objetivo: vivir en santa pobreza, como San Francisco de Asís o Buda, que procedían de familias ricas. Trampa. La familia no ha transmitido nunca la alegría de la humildad, de la sencillez. El vástago, que profesa un ideal de pobreza, se opone al materialismo excesivo, instaurando la pobreza como un valor en sí, capaz de invocar lo divino en la existencia humana. Tesoro. Llegando al estado de sencilla abundancia en el corazón de la pobreza, el consultante descubre un estado de prosperidad fundamental, la energía vital misma, que trasciende las nociones de riqueza y de pobreza y acepta la abundancia bajo todas sus formas. Ejemplo 4. Objetivo: poder ganarme la vida haciendo alguna cosa que me guste. Trampa. El árbol induce a una fuerte angustia económica. El trabajo es vivido como un deber y quizás como un sacrificio. Los conceptos de dinero y de trabajo que me han inculcado me aterrorizan y me infertilizan en lugar de sostenerme. Tesoro. Al descubrir una manera de actuar que le satisfaga, el consultante superará la oposición limitativa existente entre trabajo y ocio y se entregará por completo a la alegría de actuar y de reposar alternativamente. 5. Objetivo: ser útil. Trampa. El árbol genealógico es egoísta. Me ha infravalorado, me ha hecho fracasar a la hora de conseguir hasta la menor muestra de amor o de atención que pudiera servir para demostrar que yo valía algo. Por muchos esfuerzos que haga, siempre me siento vacío, porque el árbol no me ha proporcionado un lugar y tampoco el sentido de mi valor. Tesoro. Al descubrir la alegría del servicio a los demás, la persona se verá inducida a comprender desde otro punto de vista la máxima cristiana de ama a tu prójimo como a ti mismo. Además, entenderá que también es un deber sagrado amarse a uno mismo y ser útil para alcanzar tu propia plenitud. De tal manera, saldrá de su rol de víctima apta para el sacrificio y se sustentará en su entorno, convirtiéndose en un ser espiritualmente maduro, alegre y luminoso. Ejemplo 6. Objetivo: poder viajar y descubrir nuevos lugares. Trampa. El árbol genera reclusión. La familia carece de horizontes y vive encerrada en su territorio. Aquellos ancestros que se fueron no regresaron jamás. Todo distanciamiento es interpretado como una ruptura irremediable. Tesoro. Habiendo superado ya las prohibiciones del árbol, nuestro viajero se convierte en un viajero consciente y no en un turista consumidor de tarjetas postales. Su trayectoria en el mundo viene marcada por encuentros significativos, hasta el punto de que incluso muy bien podría convertirse en un ecologista militante, porque él ha logrado comprender que la totalidad del planeta es su propia casa y es necesario conservarlo. Ejemplo 7. Objetivo: poder abandonar a mi marido con quien ya no me entiendo y llegar a ser independiente económicamente. Trampa. El árbol no da a las mujeres más que un posible rol, el de esposa y madre.
a costa de su plenitud personal. Es muy posible que todas las mujeres hayan desempeñado ese mismo rol, pero también podría ser que hayan faltado demasiadas madres fallecidas, enfermas o ausentes. Tesoro. Al superar la prohibición cultural que la había reducido al rol de paciente esposa y eterna víctima, esta mujer logra liberar a la vez a su marido, prisionero como ella de este mismo esquema, a sus hijos, que por fin tienen como madre a una persona adulta y liberada, y a ella misma, porque participa de una evolución necesaria para la humanidad, la del equilibrio alcanzado entre lo masculino y lo femenino. Ejemplo 8. Objetivo: recuperar la salud. Trampa. Es preciso preguntarse aquí cuáles son las ventajas para el árbol de que se caiga enfermo. ¿Es que existen personas para quienes la enfermedad es una manera de captar la atención de los demás y conseguir algo de amor? ¿Es la enfermedad el único medio conocido para crear vínculos entre los miembros de la familia? Tesoro. La curación, física y completa en ciertos casos, psicológica y espiritual en otros. Se convierte en una enseñanza que se puede compartir. El padecimiento de la enfermedad actuó como un verdadero maestro, con una razón para evolucionar y no la calamidad que parecía ser inicialmente. A esta persona y sus allegados, que también algún día morirán, la prueba de la enfermedad y el sentido que le han encontrado les va a permitir enfocar su futura muerte con una sabiduría nueva y disfrutar de la vida de una forma mucho más auténtica. Ejemplo 9. Objetivo: ser famoso. Trampa. El árbol sufre por su mediocridad y sus fracasos. Este sufrimiento se proyecta sobre los hijos, a quienes sus padres no le prestan mayor atención y tienen que convertirse en su público. En ciertos árboles, ser famoso se vive como una obligación, por el hecho de que un padre o un abuelo llegaron a conocer la gloria pública, por lo que este éxito se presenta sin razón como el único medio de superar a tus predecesores. La celebridad se vive entonces como algo imposible de alcanzar y el consultante puede llegar a desear, conscientemente o no, la muerte de la persona célebre que le precede, porque es la única solución que ve para poder finalmente convertirse en adulto. Tesoro. Se convierta en alguien famoso o bien permanezca en el anonimato, el consultante ya no será nunca más víctima de este frenesí por el reconocimiento público y se centrará en los valores más esenciales como el talento o la creatividad, si se trata de un artista, o en sus valores más profundos como la calidad de sus relaciones humanas. Por esta razón, el hecho de estar o no bajo los focos deja de ser tóxico para su entorno y él puede llegar a convertirse en una persona benéfica de una manera u otra. Es muy probable que no llegues a unas interpretaciones así de claras en un primer intento, pero lo más importante de todo es comenzar a entender cómo el objetivo, la llamada del futuro, interactúa con las programaciones reiterativas, la repetición del pasado, que se pueden encontrar en esa obra que es el árbol. Un sistema de repeticiones. El árbol genealógico es, ante todo, un sistema de repeticiones: tradición, cultura, transmisión de un nombre, herencia, conservación del patrimonio, etc. Todos estos valores forman parte integral de la noción misma de familia. El clan es, ante todo, un sistema jerarquizado de solidaridad y pertenencia en el que sus miembros deben ser identificables como miembros del grupo. Un mandato que está presente en todos los sistemas sociales y familiares. Tenés que ser como nosotros. Desde un punto de vista muy primitivo, si nos referimos a las condiciones de supervivencia de las sociedades primitivas o a la extrema dependencia en la que se encuentra un niño que todavía es incapaz de atender sus propias necesidades, la pertenencia a un clan es una condición sine qua non para poder sobrevivir,
Verse rechazado y expulsado del pueblo, de la tribu, del seno materno, implica morir de hambre, de frío, sufrir el ataque de bestias salvajes. En numerosos contextos culturales de hoy, ser rechazado por la propia familia equivale a ponerse en peligro social y económicamente. Esta condición primaria está grabada en nuestro inconsciente y determina un terror universal ante la perspectiva de ser excluido. El miedo a la exclusión camina a la par con el miedo al futuro. No hay porvenir alguno si no es en el interior del clan, y dicho porvenir no puede ser otra cosa que la repetición del pasado, porque el clan me insta, antes que nada, a perpetuar sus valores, y ello a pesar de que pudieran ir en detrimento de los míos. El clan nos ata y no nos permite evolucionar nada más que en una dirección dada. Son muchas las familias actuales en las que todavía se pueden encontrar ecos de una pertenencia forzada, tipo programaciones: tú serás médico como lo fueron tu padre y tu abuelo. Prohibiciones: en esta familia no caben los homosexuales. Predicciones: si antes de los 30 no te has casado, te convertirás en una vieja solterona. Maldiciones: en nuestra familia nadie se ha ganado jamás la vida siendo artista. Como sigas con tu vocación, acabarás en la miseria. Todas estas exhortaciones a mantener la integridad del clan son trampas que nos tienden con el fin de retenernos en el pasado. En el fondo, el clan se mantiene en movimiento por miedo al otro, entendiendo a este como enemigo o agresor potencial. El que se arriesga a romper con la cultura del clan e inventarse un nuevo destino es percibido desde el primer momento como un nuevo otro, un enemigo, y la tendencia del clan será renegar de él. Este miedo a lo desconocido nos impele a permanecer siendo siempre el mismo o la misma. Esperen que esto me lo voy a marcar. En ciertos casos, esta prohibición o estas maldiciones no son formuladas en voz alta por padres y abuelos, sino que están muy integradas en la lógica familiar al punto de que es la propia persona quien las experimenta, las reproduce, las rememora a partir de un pasado lejano. No es nada raro ver en algunas personas actuar en función de órdenes y prohibiciones dadas por sus padres ya fallecidos. Partiendo de este punto, el trabajo que tendrás que llevar a cabo será el de desalojar las repeticiones que pudieran existir en el marco de tu árbol genealógico, donde el tipo de repeticiones es muy diverso. La repetición pura y simple: yo soy miembro de mi clan y por lo tanto reflejo directamente sus valores. Ejemplo: llevo el nombre de pila de mi padre, de mi abuelo y de mis bisabuelos. He cruzado los mismos estudios y ejerzo la misma profesión que ellos. La repetición por interpretación. Ejemplo: en mi infancia yo interpreté a mi manera los códigos de mi familia, siendo ya adulto los trasladé a mi propia realidad. Ejemplo: mi abuelo fue hijo natural que no conoció a su padre, mi padre, rechazado por él, siempre sintió que no era verdaderamente el hijo de su padre y que éste incluso dudaba de su paternidad. Yo por mi parte, siendo ya adulto, me casé con una mujer que quería quedar embarazada de mí. Al cabo de algunos años supe que en realidad se quedó encinta de otro hombre, que mi primer hijo es en realidad hijo biológico de otro. La repetición por oposición. Yo soy un miembro culpable o no querido en mi clan, una oveja descarriada. De ahí que expresé mis diferencias con una manifiesta oposición ante quien paradójicamente me identifiqué como miembro de mi propio clan. Ejemplo: en mi familia todo el mundo es pudiente y vive en un radio de 20 kilómetros alrededor de la casa de mis padres. Yo, la penúltima hija, siempre he sido considerada la rebelde, vivo como más me apetece en un país extranjero. Paradójicamente, no hago otra cosa que respetar el rol que se me ha asignado, así que todo está en orden. Pero tengo el secreto deseo, que probablemente se verá decepcionado, de heredar una parte de la casa de mis padres a su muerte. La repetición por compensación. Soy miembro de mi clan y como tal mi deber es llevar a cabo
que mis ancestros no alcanzaron a realizar. Ejemplo, 3 generaciones de mi familia han intentado sin éxito ascender la escala social y abandonar el pueblo de origen. Mi abuelo, que se ha marchado de la ciudad, volvió para cuidar de su rebaño de ovejas. Mi padre trabajó durante algún tiempo en la ciudad antes de regresar para montar una tienda de comestibles en el pueblo. Ambos creían que los aires de nuestra región no valían para nada. Yo vivo en Estados Unidos, donde he creado un floreciente negocio, pero mis familiares se niegan a venir con el pretexto de que el viaje es demasiado agotador. Volveremos más adelante sobre estas 4 formas de repetición que, poco a poco, se irán haciendo más claras. A continuación veremos cómo las repeticiones se inclinan hacia uno de los 4 centros.